Buenas noches, ingeniera. Mi compañera y yo le vamos a explicar un poco sobre lo que es el principio de Arquímedes. Y para empezar, entendiendo sobre lo que es el principio de Arquímedes, se dice que este principio se desarrolló y fue inventado por el matemático griego Arquímedes, el cual inventó un método para determinar el volumen de un objeto con una forma irregular. Y dice que él fue curioso cómo fue de que se le ocurrió este método. Él lo pensó mientras él tomaba un baño y dice que él notó el nivel de agua que subía en la tina cuando él entraba, y así se dio cuenta que ese efecto podría usarse para determinar el volumen de la corona, que esa corona era del rey de ese entonces, y él tenía el trabajo de hallar el volumen de ese objeto. Y él se dio cuenta que al dividir la masa de la corona por el volumen del agua desplazada se podría obtener la densidad de la corona. Dado que la historia se había transmitido de forma oral durante el Renacimiento, fue cuestionada por la imprecisión de medir el volumen y el empuje para separarlo y dividirlo. También por el hecho de que en la descripción anterior no utiliza para nada el principio de Arquímedes. Galileo en 1586, con tan solo 22 años, él publicó un artículo que se llama La Bilanceta, en el que describió una forma de comparar densidades con una balanza sumergida y proponía que podría ser el dispositivo original del propio Arquímedes. La historia de la corona dorada no aparece en los trabajos conocidos de Arquímedes, pero en su trato sobre los cuerpos flotantes, él da el principio de hidrostática, conocido como el principio de Arquímedes. Y aquí vemos una imagen que yo encontré de cómo es que se imagina que Arquímedes plantó este principio. También encontré unas imágenes sobre cómo sería la balanza que él utilizó para medir el volumen y la densidad de la corona, y cómo en el Renacimiento se medían las cosas. Y el principio de Arquímedes nos afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La explicación de este principio de Arquímedes consta de dos partes, y dice la primera: el estudio de la fuerza sobre una porción de fluido en el equilibrio con el resto del fluido, y la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido en la misma forma y dimensiones. Y aquí hay una imagen donde está explicado de mejor manera, donde miramos el objeto, que es el peso con el que se empuja y va hacia el fondo del vaso, y el peso está en miligramos. Y la fórmula que se utiliza, también se dice que esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en newtons según el sistema internacional. El principio de Arquímedes se formula de la siguiente manera: E es igual a PE por B es igual a PF por G por V. O bien, cuando se desea determinar para compararlo con el peso del objeto, es E es igual a menos PE por V igual a menos PF por G es igual a V. Y ya sustituyendo las letras sería: E es el empuje y este tiene que estar en newtons. P es el peso específico del fluido y se encuentra en newtons partido metros al cubo. Y PF es la densidad del fluido. Y V es el volumen del fluido desplazado por algún cuerpo sumergido parcialmente o totalmente. Y asimismo G sería la aceleración de la gravedad.
Y de este modo el empuje depende de la densidad del fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad existente en ese lugar. El empuje, en condiciones normales y descrito de modo simplificado, actúa verticalmente hacia abajo y está aplicado en el centro de la gravedad del cuerpo. Este punto recibe el nombre del centro de carena. Y aquí hay una imagen también donde está el principio de Arquímedes, donde miramos que la gravedad y la flotabilidad del objeto. Mientras menos pese el objeto, menos masa tenga, más irá a flotar. Gracias. Y mi compañera Montserrat les va a explicar un ejemplo sobre esto.